Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a bajarle. Creo que ahí quedó, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El en vivo del día. Estoy haciendo prácticamente en vivos diario. Tengo tiempo ahorita y puedo compartir, ¿sí? eh, experiencias de diferentes temas, reflexiones, opiniones. Sí. Les recuerdo que todo lo que es una reflexión y una opinión no se basan en una verdad absoluta, sino en la experiencia particular de la persona que la expresa. Entonces, con eso en mente, eh, aprendan nada más a recibir y ustedes a procesarlo y a no tomarlo como simplemente verdadero, sino reflexionarlo dentro de sus propios parámetros y ver qué es lo que realmente les beneficia y qué sale sobrando, ¿no? Este video es sobre todo lo que debe cambiar en defensa personal, todo lo que debe cambiar. Deben de cambiar demasiadas cosas. La defensa personal tiene demasiados espacios en blanco. Eh, Tiene mucha especulación, eso ya lo hemos hablado. Tiene mucha fantasía incluso. Tiene muchas hipótesis no comprobadas, muchísimas. No quiero exagerar, pero creo que el 80% de lo que se muestra como defensa personal realmente no está comprobado. Y cuando digo lo que se muestra como defensa personal es como aquello que, o sea, las técnicas que ya están establecidas dentro de un sistema incluso. Ya las personas que deciden hacer su propio sistema o decidimos hacer nuestro propio sistema y simplemente suponemos una serie de cosas. Suponemos. Y sobre esas, con base en esas suposiciones, empezamos a compartir técnicas que pues no tienen una base alguna. Eh, Todos esos temas aquejan a la defensa, a lo que se llama defensa personal. Se ha vuelto la defensa personal un tema de mucha técnica y a veces no. O sea, no es que toda la defensa personal tenga mucha técnica, pero incluso la buena defensa personal tiene mucha técnica y poca táctica. Tiene poca estrategia. Esa es la base de la mayoría de la defensa personal. Las técnicas reactivas y la parte de estrategia, de planeación, la parte teórica, la parte táctica, pues honestamente está abandonada. Eso ya lo he hablado antes, no estoy diciendo algo nuevo. Sí, al menos yo ya lo he hablado antes. Muchos de ustedes ya saben que esto ocurre. Muchas personas están conscientes de que la defensa personal que se enseña hoy en día en muchos lugares, y lamento decir en la mayoría de los lugares y de instructores, tienden desde algo muy especulativo, incluso hasta fantasioso, pasando por algo que pudiera funcionar pero que no tiene comprobación, que no se ha puesto a prueba con resistencia, con presión, con resistencia, con, con sparring. ¿Sí? Y luego técnicas que sí se han puesto a prueba
con resistencia, con presión, con sparring, etc. Pero que quedan aisladas dentro de una modalidad reactiva y no se le da esa base táctica. O sea, como que hay toda esa gama, desde lo muy malo en términos técnicos, muy especulativo, incluso hasta fantasioso, hasta lo muy realista, aunque sí se ha comprobado, pero incluso dentro de ese rango técnico, la parte táctica, estratégica, no se aborda. O se aborda, déjame le cierro aquí, o se aborda de una forma muy desordenada, muy intuitiva, sin una progresión, sin pies ni cabeza. ¿Sí? Y ese tipo de prácticas y de conocimiento, así como se está dando ahora, puede generar personas muy técnicas, muy capaces, pero que no saben pensar en términos de seguridad, que no saben cómo integrar todo eso a su experiencia cotidiana, que quedan cortos al entender toda la gama de diferentes escenarios de riesgo, todo el espectro de inseguridad, ¿sí? y se quedan cortos. Los seres humanos tendemos mucho a reducir para poder comprender. Aquello que no comprendemos lo queremos reducir a nuestro calibre para poderlo entender. Y eso pasa con defensa personal también. Muchas personas, todos lo hacemos, pero las personas que no conocen mucho defensa o que creen que conocen mucho defensa y de protección y de seguridad, reducen para poder comprender. ¿Cómo reducen? Piensan que la defensa es nada más para peleas callejeras o para asaltos o para, no sé, amagues de cuchillo o ataques de cuchillo. Y como que les cuesta trabajo comprender de una forma paralela, o sea, al mismo tiempo, todas las posibilidades que hay respecto a un ataque, respecto a una agresión. Entonces lo reducen a 2 cosas o 3 y empiezan a basar su entrenamiento en esas 2 cosas o 3. O sea, basan su entrenamiento en ataques de cuchillo o en amagues de cuchillo o en desarmes de pistola o en técnicas para pelea callejera y hasta ahí, ¿no? Y ese reduccionismo, si lo juntamos, lo adherimos a esta falta de táctica y de estrategia, o que hay una táctica y una estrategia pero desordenada, sin pies ni cabeza, intuitiva, especulativa incluso, pues tenemos un conocimiento muy malo, muy pobre, que no tiene, creo que no tiene una función práctica real, ni una función preventiva real. ¿Ya? Entonces es un diagnóstico, por decirle diagnóstico, que yo vengo haciendo desde hace años. No es nuevo lo que estoy diciendo. Los que me conocen, los que han tomado mis seminarios, clases, pláticas, saben que este diagnóstico lo he hecho muchas veces desde hace mucho tiempo. Que la defensa personal está llena de especulación, que está llena de... que falta, más bien que es carente de teoría, de táctica, de estrategia, etc. No es algo nuevo, ¿sí?
Pero me gustaría ser un poco más específico en en las cosas que deberían cambiar ya en defensa personal, lo que ya debe de cambiar ya. Y aquello que se deje como está, se va a quedar estancado y obsoleto. Muchas cosas deben de cambiar ya, en defensa, muchas. En seguridad también, sí, pero ya. Una de estas cosas que ya deben de cambiar y que de alguna manera están cambiando y que hay personas que ya están despertando a ello, es entender que si no se comprueba no sirve. Es una mera hipótesis. Por más impresionante que se vea, por más vistoso, por más marcial y agresivo que se vea, mientras no haya una comprobación en el aspecto técnico, estoy hablando ahorita, ¿ok? Es una mera teoría. Es una hipótesis, no tiene consistencia, no tiene valor real. Tiene valor para una demostración, para una exhibición, tiene valor para una película, tiene valor para demostrar una serie de habilidades, pero su aplicación real pues no tiene valor porque no hay manera de medir la verdadera eficiencia de esa técnica o de ese conjunto de técnicas. Entonces creo que eso ya está cambiando poco a poco, pero todavía hay muchas personas, muchos sistemas que no comprueban nada, solo se basan en lo que dijeron sus maestros o sus asociaciones o sus tradiciones o sí, que porque es el gran máster directo de el fundador de tal sistema que nació en Chechenia, o sea, ya más allá de los nombres y los países y además toda la sinopsis que hay atrás me encanta porque muchos sistemas le avientan demasiada sinopsis, o sea, va a venir un maestro a esta locación que viene voy a poner un ejemplo, ¿no? Que viene de Serbia, ¿ok? Y en Serbia hubo las guerras tales y este maestro estuvo en una trinchera peleando contra otros fulanos y aprendió esta técnica y desarrolló esta técnica de combate. Entonces es lo más letal que hay. Y entonces esa es la sinapsis de ese sistema. Es el tráiler, te están vendiendo la película, ¿no? Y entonces tú piensas, no, entonces ha de ser muy bueno. Ha de ser muy bueno porque ese señor sí ha estado en la guerra. O sea, ese señor sí sabe lo que está diciendo. Esas son las sinapsis militares, ¿no? O pseudomilitares. Como el tema del sistema ruso, ¿no? Y no voy a aventarle basura al sistema ruso, solo voy a hablar lo que yo he escuchado, espero no equivocarme. La sinapsis del sistema ruso es que viene desde los cosacos, que es un arte marcial rusa. Yo me he puesto a investigar, porque me gusta investigar, mucho. Esta persona dice que viene de aquí o ha hecho esto, vamos a verlo. Y no porque yo quiera rascar y ver qué errores tiene y cómo puedo entrar en una controversia, sino porque realmente me interesa. Y estuve investigando esto de los cosacos y etcétera. Y sí, hay líneas muy antiguas de combate. Pero las líneas muy antiguas de combate de cualquier cultura están sujetas a muchas reinterpretaciones. Y una persona que está dentro de una cultura puede
adquirir y estudiar y adquirir ciertos conocimientos y decir, este es el arte marcial cosaco. ¿Okay? Y hablando específicamente del sistema ruso, empieza desde los cosacos, etcétera, esa es la teoría, y se va desarrollando en diferentes ramas de sistema. ¿Okay? Kalashnikova, sí, que fue un señor interesante, sí, un maestro interesante. Hay cosas que me gustan mucho de ese sistema ruso, hay otras cosas que no me gustan tanto, pero me parece interesante. Y la línea de este hombre Ryabko, que según él aprendió de los, bueno, al menos es lo que dicen, espero no equivocarme, pero es lo que he leído en todos lados, que él dice que aprendió del sistema de guardaespaldas, ¿sí?, de Stalin y la Unión Soviética. O sea, eso es lo que él dice, ¿okay? No lo estoy inventando yo, no estoy diciendo ahorita se me ocurrió decir esto. O sea, lo que dice y lo que dijo este hombre es que es un sistema de pelea y de combate que viene de las altas esferas de combate de la Unión Soviética. Y de ahí se empezaron a montar muchas cosas, como es el arte marcial de los Spetsnaz, o el sistema de combate de los Spetsnaz. ¿Okay? Entonces, esa es la sinapsis del sistema ruso. O sea, si tú te metes al sistema ruso, estás aprendiendo un sistema que es híbrido entre las artes marciales de los cosacos, de los guardaespaldas de la Unión Soviética, y practicado hoy en día por los Spetsnaz, ¿okay?, las fuerzas especiales rusas. Y cuando investigas, por ejemplo, a los Spetsnaz y los sistemas que practican, los reales, o sea, los que sí están entrenando y los que... Pues realmente lo que entrenan es sambo de combat sambo, un tipo de sambo militar. O sea, incluso Fedor Emelianenko, un gran artista marcial y un gran peleador además, de Rusia, serio, un tipo totalmente serio, catalogaba a los del sistema ruso como amateurs, como improvisados. Sí. Y hablaba de que el verdadero arte marcial rusa es el sambo. Okay. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas personas se dejan ir por la sinapsis. Este es el arte marcial de las fuerzas especiales rusas. Este es el arte marcial de la Legión extranjera. Este es el arte marcial de las fuerzas israelíes. Este es el arte marcial del ejército norteamericano. Entonces, es una forma de tratar de legitimizar lo que estás enseñando. El problema no es la sinapsis como tal, el problema es cuando lo que enseñas no es congruente con la sinapsis que dices. O sea, cuando el tipo de técnicas que estás enseñando es algo que no haría definitivamente alguien de las fuerzas especiales rusas. Es algo que no haría definitivamente un operador israelí, o es algo que no haría definitivamente un legionario francés, etc. O sea, porque todos podemos decir algo súper impresionante para legitimizar una técnica, pero el problema es que cuando enseñas esa técnica te das cuenta que nada más estás hablando y estás tratando de legitimizar con el pedigrí que pudiera traer atrás y no con la funcionalidad real de la técnica. Entonces, por un lado están estas sinapsis militares o pseudomilitares que, si vamos a fondo, vamos a encontrar muchas, de repente, incongruencias. Vamos a encontrar muchos puntos ciegos. Okay. Mencioné de una forma muy simple y muy reduccionista el tema del sistema ruso. No quiero reducirlo a una opinión nada más, sino lo puse como ejemplo. Y no quiero llegar a ser ofensivo, nada más estoy utilizando como ejemplo
esa argumentativa de que es de los Spetsnaz, que es de las altas, vamos a decir, círculos de seguridad, ¿sí? Y que no dudo que no lo haya sido. O sea, no dudo, Kalashnikova, por ejemplo, se ve cómo está entrenando militares y oficiales y personas importantes dentro de el establishment militar soviético ruso, soviético y luego posteriormente ruso. No dudo de eso, no estoy diciendo que no sea cierto, no estoy diciendo que estén mintiendo, pero a lo que voy es que de repente le echan demasiada crema a sus tacos, como diríamos en México. De repente le dan demasiadas atribuciones que no corresponden y que están un tanto exageradas de repente para legitimizar una creatividad personal y una serie de incluso improvisaciones y ocurrencias de alguien que se dice el fundador o el precursor de un sistema determinado. Y luego tenemos esta sinapsis que no viene desde el ámbito militar, sino que viene desde el ámbito urbano. El fulano que dice, yo aprendí esta técnica de pelea en las cárceles, o yo aprendí esta forma de pelear porque era cadenero de una discoteca, porque era sacaborrachos en algún lado, y de esa experiencia de pelearme 100 veces en la calle aprendí defensa personal y ahora estoy compartiendo ese conocimiento. Y repito, no estoy deslegitimizando o diciendo que toda la gente esté mintiendo, pero a lo que voy es que de alguna forma se siente como la necesidad de crearse su propia leyenda, de crearte tu propio mito y leyenda para darle respaldo a lo que estás enseñando, en vez de que el respaldo de lo que estás enseñando fuera 100% la funcionalidad y la efectividad real de lo que estás enseñando, y no tanto el pedigrí que traes atrás. Se entiende todo este tema del pedigrí y de la sinapsis, como digo, del tráiler que te ponen para que tú aceptes lo que te van a mostrar y lo aceptes incluso hasta con fe ciega. Se entiende porque hay personas, muchas personas, muchos practicantes y amantes de las artes marciales y defensa personal, que lo que más les importa es el pedigrí y desde dónde están aprendiendo, no lo que están aprendiendo. Les importa más que quien les enseñe sea japonés o sea israelí o esté afiliado a alguna federación, alguna organización internacional, que sea una leyenda. Les importa más que quien les enseñe sea una leyenda o provenga de alguna leyenda marcial determinada, y dejan a un lado la funcionalidad real de lo que están aprendiendo. Entonces, eso es un punto que debe cambiar. Ese es un punto que debe cambiar. ¿Sí? El pedigrí o el origen, o que si vino de la cárcel tal este sistema, o que si vino de las calles de Oakland, o que si vino de las trincheras de Finlandia, o que si vino de las altas montañas de Japón, o de un monasterio en China, o que si vino de... históricamente es interesante hasta ahí. Pero a la hora, si hablamos estrictamente de defensa personal, el pedigrí no te salva la vida. Ni el de tu maestro, ni el de su maestro, ni el de tu organización, ni tus cintas negras, ni tu certificado, ni tu pedantería al presumir, yo entreno con Jaime Bajbin, que viene de Tel Aviv. O sea, a la mera hora no importa. ¿Sí? Al agresor, al secuestrador, al violador, no le importa un cacahuate de dónde aprendiste. ¿Sí? Ni un cacahuate. Si estás afiliado o no afiliado. No le importa en absoluto. Lo que importa es que funcione, que es efectivo lo que estás aprendiendo. ¿Okay?
Antes se usaba las federaciones, las organizaciones, para darle legitimidad a lo que se estaba aprendiendo. Pero hoy en día ustedes pueden ir a una escuela federada, afiliada a cualquier organización, a cualquier profesor, a cualquier profesora, y eso no es garantía definitivamente de lo que estás aprendiendo te va a funcionar y te va a servir, porque por más pedigrí que le metas, si no compruebas por ti mismo y por ti misma, y si el instructor y el profesor no comprueba lo que está enseñando y solo está repitiendo parte de una tradición, ¿sí?, no garantiza absolutamente nada. Muchas personas que hacen defensa personal moderna o están en sistemas más modernos critican a las tradiciones marciales. Es que las artes marciales tradicionales no sirven, que nomás se basan en la tradición, solo se basan en filosofías antiguas, etc. Y lo que no se dan cuenta es que ellos mismos, los que están criticando esas artes marciales tradicionales, ya se comportan como artes marciales tradicionales. Porque le dan prioridad a su propia tradición, aunque su tradición no tenga 300 años de antigüedad y tenga nada más 40 o 50 o 60 años o 100 y provenga de, tal vez no viene de Japón, pero venga de Inglaterra o de Francia o de Israel o de Canadá. Y solo porque viene de esos países funciona. Están cometiendo el mismo error y están actuando de la misma forma y están siendo iguales a los que critican. ¿Por qué? Porque su defensa personal, su sistema, ya se está volviendo una serie de fórmulas rígidas que no es necesario comprobarlas porque ya fueron comprobadas por el teniente coronel tal o por el general tal o por el no sé qué. Sí, pero el teniente coronel tal y el general tal y el soldado tal y etcétera, el fundador tal, es muy probable y seguro que no va a estar a tu lado cuando vengan a lastimarte. Y no va a brincar en medio de ti y un agresor para defenderte. Eres tú el que te vas a defender. Entonces, ¿qué chingados te importa si viene de acá o de acullá, mientras tú no hayas comprobado ese conocimiento? Así de simple. Entonces, creo que eso debe cambiar. ¿Sí? Ya. La gente tiene que buscar la funcionalidad. Si estamos hablando de defensa personal y no estamos hablando de artes marciales, si estuviera yo hablando de artes marciales, ok, entiendo. El protocolo, el pedigrí, la filosofía, la tradición, el linaje, lo entiendo perfectamente bien. No hay ningún problema. Es parte del arte. Es parte del arte. ¿Ok? Pero si estoy hablando de defensa personal como una serie de técnicas que las estoy aprendiendo para salvar mi vida en situaciones reales, discúlpenme, pero la tradición, linaje, el arte, el pedigrí, en muy buena lid, y disculpen mi francés, me lo paso por los huevos, básicamente, ¿sí? Porque no se trata de eso, ¿sí? Entonces, eso tiene que cambiar, ¿ok? La valoración de un sistema basado en su funcionalidad y efectividad real, no en la sinapsis que te presentan y que si vino de la cárcel tal o que si vino del país tal. Who cares? Who cares? ¿Sí? ¿Qué importa? Ese es un punto, a nivel técnico. Otro punto a nivel técnico, y que creo que tiene que ver con esto de practicar y aprender y entrenar fórmulas rígidas. No, mi sistema tiene estas fórmulas, estas técnicas que son ya como katas, ya son formas, y si las aplico funcionan. ¿Okay? Pensar así, de que yo ya me sé la fórmula y si la aplico funciona, es ignorancia. Es ignorancia de no haber estado en una pelea real, en un ataque real, en un sparring, en una práctica de resistencia. ¿Por qué? Porque la fórmula, así como la entrenas, rara vez funciona. Tal y como la entrenas. Rara vez. ¿Llega a funcionar? Sí, claro. A la primera, sí. Pero son más golpes de suerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos aplicando esas fórmulas no a cuerpos rígidos que no responden. Toda acción tiene una reacción.
Toda acción tiene una reacción, ¿ok? Si yo te trato de pegar, tú te vas a defender de alguna manera. Si tú me tratas de pegar, yo me voy a defender de alguna manera. Y si tú me tratas de pegar y yo me trato de defender de alguna manera y respondo a tu agresión, ahora tú vas a responder a lo que yo haga. No te vas a quedar pasmado, paralizado, vas a dejar que yo te aplique lo que sea. Y a esa respuesta que tú das, yo voy a tener que volver a responder. El combate es un diálogo. Es un diálogo, ¿ok? Es un diálogo. Un diálogo agresivo, un diálogo violento, pero es un diálogo. Yo te digo algo, tú me respondes, luego yo te respondo, y luego tú me respondes, y luego yo te respondo. Un diálogo, ¿ok? Entonces, si tú vienes con una propuesta, vamos a decir propuesta, de cuchillo, y me pones un cuchillo en el cuello, y yo te lo trato de quitar, y tu vida depende de tu cuchillo. Ya no importa si eres un asaltante, secuestrador, violador, etcétera. Simplemente se reduce a que no te vas a dejar quitar el cuchillo, básicamente. Y si yo te lo trato de quitar, tú no vas a querer. Y vas a proteger y defenderte con todo lo que tienes. Y eso va a ser una respuesta a lo que yo haga. Y yo voy a tener que adaptarme a lo que tú hagas. Una y otra vez, así como tú te vas a adaptar a lo que yo haga. Entonces, aquí viene la palabra clave. Hay muy poca adaptación. Se practica mucho la adaptación de las fórmulas, de los básicos, de los conceptos, de las técnicas básicas. Se practica muy, muy poco, o si no es que nada, en los entrenamientos de defensa personal. Sí. Se practica la fórmula y ya sabes defenderte y se acabó. Y la mayoría de las veces, las personas que practican la fórmula, a la hora que lo tratan de aplicar con alguien que no está dentro de esa organización, dentro de esa dinámica, dentro de ese código de movimiento, que contra alguien que incluso no conoce la técnica o contra alguien que se defiende de regreso, la fórmula no funciona. ¿Pero por qué no funciona? No porque la fórmula sea mala, sino porque no se ha practicado la adaptación, la variación de esa fórmula. Entonces es algo que ya tiene que cambiar en defensa personal. Se tiene que practicar, sí, lógicamente lo básico. No puedes variar si no tienes lo básico. No puedes adaptarte a algo que ni siquiera sabes por dónde entrarle, ni cómo defenderte, ni cómo parar un golpe o reducir el daño de una puñalada, o etcétera. O sea, la base es la base. No estoy diciendo que no deba haber un entrenamiento básico. Pero el entrenamiento básico solo es para empezar a explorar tu capacidad adaptativa real. ¿Okay? Yo siempre pongo el símil del pintor. O sea, alguien que quiere aprender pintura. Empieza por algún lado. Tiene que aprender los diferentes colores, los colores primarios, las combinaciones de colores que otros colores generan. Tiene que aprender los materiales donde va a pintar, tiene que aprender la composición, profundidad de campo, tiene que aprender a dibujar para hacer las figuras, las siluetas, las veladuras. O sea, es toda una técnica y tiene que empezar por eso. Pero una persona que ya tiene todos los materiales y que sabe combinar los colores y que sabe aplicar los colores y las técnicas, etcétera, no se convierte automáticamente en pintor. Tiene que ahora soltarse y olvidar la técnica y entonces empezar a pintar, porque pintar es un proceso creativo, ¿okay? Pintar realmente, el arte es un proceso creativo, te tienes que soltar y dejar ir, porque si tú nunca dejas la técnica como pintor, nunca puedes realmente pintar y no vas a crear algo excepcional, ¿okay? Y adivinen qué, las situaciones de pelea, de agresión y de riesgo también son situaciones que requieren muchísima creatividad, aunque no lo crean. En ese sentido es un arte. Sí. Porque creatividad, ¿qué es? Es esa capacidad prácticamente de la nada de crear algo que no existía y aplicarlo y adaptarlo y que empiece a existir y que sea congruente con lo que ya está existiendo y está sucediendo. Entonces, si nosotros aprendemos una técnica de defensa y no le damos esa parte y no exploramos esa parte creativa
y nos quedamos nada más en la técnica. Es como el aprendiz de pintor que está nada más viendo los colores. Amarillo, azul, rojo, ¿no? Blanco, negro. Amarillo, azul, rojo, blanco y negro. Ok, pero combínalos. Amarillo, azul. Y entonces no sale de ahí. Y nunca va a pintar, realmente. Porque nunca va a explorar su verdadera capacidad adaptativa. En artes marciales tradicionales funciona de esta manera. Del cinturón blanco al cinturón negro, apenas estás aprendiendo los colores, los materiales, los tipos de pinceles, profundidad de campo, a dibujar. La verdadera pintura empieza a partir del cinturón negro. O sea, la verdadera arte marcial empieza a partir del cinturón negro. En cinturón negro eres principiante. Esta idea que tiene mucha gente de entrar a un arte marcial y cuando sea cinturón negro voy a ser profesional o voy a ser un experto. No. Del cinturón blanco al negro, ¿sí?, es el propedéutico. Es el propedéutico. Y no estoy devaluando a las personas que están entrenando blanca, cinturón marrón, etc. y no llegan a la negra. No estoy devaluando eso. Pero son menos que principiantes. El primer cinturón negro es Shodan. Shodan. Sho, principiante. Dan, escalón. ¿Sí? O grado. Grado, principiante. Shodan. Te lo está diciendo el nombre. Cuando tú tienes una cinta negra, eres principiante. Y me encanta que muchas personas que hacen su Shodan automáticamente se sienten expertas de todo. No nada más de su propio arte marcial. Ya se sienten expertas para decir y aplicar y opinar de todo. Hasta abren sus canales de YouTube y hasta abren sus foros, hasta abren todo. Está bien, es ser proactivo, tener mucha creatividad. Me parece bien, el problema es que se corre el riesgo de que no tengas el conocimiento suficiente para sustentar lo que estás diciendo, porque eres Shodan. Y en defensa personal, cuando nosotros enseñamos o aprendemos técnicas y fórmulas y no las adaptamos y no las, vamos a decir, elongamos o no las ponemos a prueba para adaptarnos y para adaptar la técnica a las diferentes respuestas del agresor y del oponente o del compañero, nos estamos quedando eternamente en Shodan. O sea, seguimos en un nivel principiante. Ok. Entonces, eso tiene que cambiar. Si tienen que desarrollar las técnicas básicas, sí. Pero se tiene que ir a la segunda etapa, que sería las variaciones. Y las variaciones no deben de ser basadas en la especulación de un maestro, sino las variaciones deben de ser basadas en la experiencia directa de cada alumno y cada estudiante, porque cada variación es diferente. Un maestro te puede decir, mira, si la técnica no entra así, haces esto, esto, esto. Y lo aplicas y pudiera funcionar. Y eso está bien, ese es el papel de un instructor, de un maestro. Guiarte, ¿ok? Pero lo que está mal es que, y lo hacen muchos maestros, es que dicen, bueno, hoy vamos a tener clase avanzada de variaciones, ¿ok? Y entonces el maestro hace una variación de su propia técnica, pero te das cuenta que el maestro está haciendo una variación que sacó de la improvisación, una coreografía más, o sea, es una fórmula, es otra fórmula con más movimientos, más complicada, pero a final de cuentas sigue siendo una fórmula, porque nunca has visto a ese maestro aplicar esa variación con resistencia. Entonces es una fórmula más y caemos exactamente en lo mismo. Sí. Entonces eso tiene que cambiar. Los maestros deben de dejar de estarle dando todo a los alumnos. Estas son las fórmulas y estas son las variaciones. Y luego incluso los maestros se enojan. Hay maestros que se enojan si tú haces tu propia variación. O sea, el maestro te enseña una variación determinada, tú haces una cosa diferente y no, yo no le enseñé así. Eso no, oiga profesor, pero ¿podría funcionar esta técnica si la hago así, si la varío así? No lo haga. Usted no sabe, usted es principiante. Uy, profesor, déjame decirle que usted también. Sí, usted también es bien principiante porque no tiene esa mentalidad de dejar que el estudiante explore sus propias variantes. ¿Ok? Entonces es algo que debe cambiar también. ¿Sí? Si siguen eternamente en coreografías básicas y luego hacen coreografías más complicadas
y piensan que esas son variaciones y que son aplicables esas variaciones a situaciones reales, están en un error. ¿Por qué? Porque esas coreografías más complicadas son fórmulas a final de cuentas, no son variaciones con base en resistencia. Eso pasa mucho en Aikido, yo veo en Aikido. En Aikido hay una cosa muy curiosa, no todos, pero muchos, la mayoría de los instructores y de federaciones y etcétera, están obsesionados con el Kihon Waza. Básico, 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 básico. Es cierto, y está bien, no estoy diciendo que esté mal. El Kihon, lo básico es fundamental, son las bases. El Kihon tiene que estar perfecto. Tienes que perfeccionar lo básico. No estoy diciendo que no. Pero el problema, y cuando digo obsesión con el Kihon, es que no van a Genka. No exploran el Genka Waza, no exploran las variaciones. Y hay personas que van a decir, mi maestro sí explora las variaciones. A ver, ¿las explora desde dónde? ¿Desde su propia idea y coreografía o las explora desde tu resistencia o la resistencia aplicada en ambientes controlados dentro del mismo dojo o en resistencia aplicada en una situación real? ¿Desde dónde están las variaciones que está enseñando el profesor? O sea, ¿el profesor ya aplicó esas variaciones con resistencia? No. Ah, bueno. Entonces, es otra coreografía más. ¿Sí? ¿Necesitas algo? Entonces, ya, empezó el calor otra vez. Estaba lloviendo y ahora ya está haciendo mucho calor. Entonces, eso debe cambiar ya, ¿ok? Debe cambiar ya. Sí. Exploren sus variaciones. Entiendan este principio básico. Todo lo que tú hagas, toda técnica que tú apliques contra alguien más, se va a defender y va a pelear de regreso. Y si tú no te arriesgas a sentir esa respuesta y a ver cómo te adaptas, nunca vas a crecer, ni en arte marcial ni en defensa personal. Nunca. Así te lo digo. A nivel, porque no me quiero alargar más, ya voy concluyendo. A nivel táctico, perdón, es que no manches, ya empezó esto durísimo. Ahí está. A nivel táctico, disculpen, yo estaba explicando, no, déjales. Yo estaba explicando que a nivel táctico hay muchas también deficiencias, ¿sí? Muchas deficiencias. ¿En qué sentido? La parte teórica, la parte táctica estratégica, como explicaba hace un momento, que ya ahorita abordé dos cosas que tienen que cambiar a nivel técnico y ahora vamos a la parte teórica, ¿sí? Como expliqué hace un momento, la parte teórica y estratégica está basada mucho en la intuición, en experiencias sin ninguna progresión. O sea, una persona que, por ejemplo, un instructor un poquito más congruente, un poquito más realista, más honesto, de repente ha tenido algunas experiencias de asalto, de riñas, etcétera, o ha investigado o ha sabido de casos, etcétera. Entonces, el instructor empieza a aplicar esa experiencia a sus clases y empieza a mencionar, bueno, es que a mí me pasó esto, o a fulano de tal le pasó aquello, y le pusieron el cuchillo así, y más bien pasó esto y sucedió esto. Y empieza a salpicar con evidencia sus clases. Y cuando digo salpicar es que está bien que mencione la evidencia y está bien que trate de fundamentar sus técnicas en evidencia, pero está siendo salpicado, no tiene una progresión. No hay un hilo, no hay una narrativa, ¿ok? Lo cual está menos peor que aquel instructor que simplemente inventa cosas o simplemente ni menciona la técnica, la táctica o la estrategia, o la menciona pero como consejillos, ¿no? O sea, como, bueno, yo les recomiendo que no te vistas ostentosamente y tus pertenencias no las enseñes. Y ya, vamos a entrenar. Y entonces ese fue, no sé, en 2 meses o en 1 año, en 2 años, ese fue el único consejo y fue la única teoría de seguridad que dio en 6 meses, en 2 años, en 10 años. Y todo lo demás fue puras técnicas y técnicas y técnicas y técnicas interminables de defensa que ni basadas en evidencia, nada más puras especulaciones, etc. Sí. Entonces a lo que voy es que es como hoy en día la parte teórica de la defensa es como una serie de slogans, ¿no? No hay una estructura pedagógica real para la teoría, es nada más eslogans, ¿no?
mira a tu alrededor, o esté atento a tu entorno, o no, o sea, es como eso nada más. O si alguien se te acerca, aléjate, y si alguien, y ya, y entonces, eso es algo que debe cambiar ya, eso es algo que debe cambiar ya. O sea, la parte teórica y estratégica de la defensa, que es la parte ya de seguridad y protección, debe tener una estructura pedagógica impecable, prácticamente académica. O sea, debe haber una progresión, una narrativa en el conocimiento, para que se pueda contextualizar cada movimiento y cada técnica. Porque eso, vámonos ahorita a la segunda cosa que debe cambiar a nivel teórico. La primera es que debe haber una progresión, debe haber un conocimiento ordenado, una serie de teorías y de estrategias ordenadas, no salpicadas como consejillos y pequeños tips, ¿sí?, de librito de bolsillo, sino debe haber un conocimiento atrás, de progresión y ordenado. Y el segundo punto es que ese conocimiento debe estar totalmente presente en todas las técnicas de protección y defensa, con armas y sin armas. Toda técnica, todo movimiento debe de estar fundamentado, sí, en la teoría, en la táctica y en la estrategia. Todo movimiento. Enseñar un movimiento de defensa, una técnica de defensa, con armas y sin armas, sin contextualización, es un grave error. No nomás está mal, es un grave error. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, todo el tema de las armas de fuego. ¿Sí? Los amagues y las amenazas con armas de fuego. Si alguien te saca un arma de fuego para asaltarte, es diferente a si alguien te saca un arma de fuego con un móvil emocional como el de, por ejemplo, una riña vecinal, donde el vecino se enoja porque te estacionaste su entrada, sale, te echa bronca, quiere problemas, tú le respondes y te saca una pistola. Es muy diferente la psicología y por lo tanto la biomecánica básica incluso del grip, de la empuñadura del arma y de la posición del arma, de alguien que te viene a asaltar a alguien que viene a demostrar poder con un arma. Porque alguien que te viene a asaltar, muchas veces el asaltante, dependiendo de qué tan acompañado esté el entorno, o sea, si haya muchas personas presentes, en dónde, si es de día, de noche, etc. Todo eso influye, el ambiente, el entorno. Tal vez el asaltante no va a sacar el arma y la va a empuñar alto y te la va a poner en la cabeza, sino nada más va a levantar la playera y te va a mostrar el mango del arma, la cacha del arma, y te va a extender la mano y dame tu celular, cara. Pero alguien que tiene un problema contigo ya más emocional, no va a hacer nada más esto, la va a sacar y la va a mangonear enfrente de ti, o te la va a poner en la cabeza, o te la va a poner en el pecho, o te va a meter un cachazo. O sea, sí es diferente. El móvil, la motivación de la agresión, sí cambia definitivamente el tipo de agresión biomecánica que se va a presentar en esa circunstancia. Y no nada más es el tema de la agresión biomecánica uno a uno. Repito, el entorno tiene todo que ver. El daño colateral tiene todo que ver. No es lo mismo que te ataquen solo a que te ataquen acompañado, pero para nada. Sí. Yo lo estuve mostrando ahora en una clase miscelánea especial que les di el domingo pasado. De hecho, puse un poquito aquí en YouTube. Técnicas de grado 8, que ya son técnicas avanzadas, entre comillas, de protección contra más de un agresor. ¿Okay? Y les estaba mostrando cómo, por ejemplo, un desvío, eso no salió en el video, pero como un desvío de arma de fuego. O sea, si alguien te apunta, te pone la pistola en la cara y tú desvías, ¿sí? Te sales de la trayectoria desviando, agarrando carrete o agarrando la muñeca y desviando.
y tienes a alguien al lado o tienes a alguien atrás, acabas matando a otra persona. Porque tú aprendiste una fórmula rígida que pensaste que se aplicaba así nomás. Y eso ha pasado varias veces. De hecho, hay una persona, un conocido, un maestro relativamente famoso aquí en México, que acabó en la cárcel por eso. Desvió el arma y mató a una señora atrás. Y así ha pasado 1000 veces. Pongo otro ejemplo, por ejemplo. Ahí les va otro muy claro, a ver si así me lo captan. En el tema de secuestro. Muchos instructores, novatones, amateurs, con poca experiencia, te dicen, si te vienen a secuestrar, no te dejes, cabrón. No te dejes, tú pelea, pelea, para que no te lleven. Ok, vamos a poner el ejemplo de que me vienen a secuestrar. Voy a poner 2 escenarios diferentes. En el primer escenario, vengo en mi carro, solo, ¿ok? Se me cierra una camioneta, como es aquí en México, así son los levantones. Se bajan 2 tipos, me estoy viendo leve, ¿eh? Porque se bajan 4 con armas largas, pero me voy a ver así como muy leve, ¿ok? Vamos a decir que estos secuestradores son unos pendejos. Entonces se bajan con armas cortas. Se me acercan, me encañonan en la cabeza y bájate, güey, y este es un levantón y súbete y vámonos a la camioneta. Y tú vienes solo, ¿ok? Vamos a suponer que tienes unas capacidades muy, muy elevadas, muy buenas contra este tipo de situaciones. O sea, puedes desarmar, sabes disparar, sabes desencasquillar, sabes todo. Eres un chingón, chingonazo. A la hora que te encañona, te va bajando, pum, le metes un desarme, le haces un desvío de trayectoria, se suelta el plomazo, ¿ok? Le haces un desarme, desencasquillas y pum, pum, y matas a los 2 güeyes. Matas a los 2 agresores. Ok. Supongamos que en el mejor de los casos eso ocurre. Estoy yéndome así como en un escenario ideal, que es raro, pero vamos. Vamos al escenario 2, ¿ok? Tú eres igual un chingonazo, súper entrenado, vas con tu carro, pero viene tu familia contigo. O vamos a decir que no viene tu familia, viene tu esposa o viene tu novia. Viene tu novia, ¿ok? Y tú vienes con esta mentalidad reactiva. Yo soy un chingón y a mí nadie me chinga y yo soy matanarcos y soy matasecuestradores, porque ustedes podrán decir que estoy exagerando lo que estoy diciendo, pero hay instructores que así enseñan. Yo te voy a enseñar a matar narcos. O sea, de veras, caca en la cabeza. Pero bueno, entonces vas en tu carro. Lo mismo, se cierra una camioneta, se bajan 2 tipos con armas. Uno se va por un lado, el otro se va por el otro lado. Y tú te sientes Rambo. Entonces te va bajando y haces el desarme, haces el mismo movimiento. Y mientras haces el desarme, ¿qué creen que va a hacer el otro secuestrador? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer mientras tú estás desarmando? Tiene a tu novia al lado. Y tal vez ya la tenía encañonada y ya la estaba bajando. ¿Tú qué crees que podría hacer? Sí. En el mejor de los casos, se espanta y corre. Pero eso no lo podemos garantizar. En el peor de los casos, le pega un balazo a tu novia y luego te empieza a agarrar a balazos a ti. Y vamos a suponer que tienes mucha habilidad, o vamos a suponer que te da un balazo que no te mata y tú le das un balazo y lo matas. Pero tu actuar reactivo acaba de matar a tu novia. Sí. ¿Por qué? Porque te sentías Rambo. Porque no tenías nada de estrategia, nada de táctica. La táctica y la estrategia ahí dicta que si tú vienes acompañado y te vienen a secuestrar, no te reniegues. Si a ti te vienen a levantar, no te reniegues. ¿Por qué? Porque van a matar a toda tu familia. Me vi barato ahorita con los secuestradores. Vamos a suponer otro escenario. Ahora no son 2 con pistolas, son 3 con armas largas. Y tú te sientes Rambo porque practicabas lo que sea, ¿sí? Le haces un desarme. ¿Qué va a pasar con los otros 2? Los van a rociar. Venías con toda tu familia. Van a rociar a toda tu familia. Y tú mataste a tu familia, no ellos. Ellos actuaron como depredadores, como lo que son. El pendejo fuiste tú por hacer ese tipo de acciones reactivas en ese momento. Porque no tienes un sentido estratégico, porque no sabes pensar. Porque no sabes, muchas veces, que de lo que se trata esto a veces es de esperar la ventana de oportunidad. Si es que ya se dio la situación. ¿Ok? Ahora, eso nos lleva
a la tercera cosa que tiene que cambiar en defensa personal, que es la prevención, la anticipación, la iniciativa. En situaciones de riesgo, quien tiene la iniciativa gana. Quien tiene la iniciativa sobrevive. Si el agresor, el depredador, el asaltante, el secuestrador tiene más iniciativa que tú, no importa qué tan entrenado estés, es muy probable que pierdas la vida y pierdas todo. ¿Okay? Entonces, la anticipación, la iniciativa es lo más importante. Y es un tema de prevención. Y no nada más es de, no salgas con objetos de valor visibles. No es nada más eso. Es lenguaje corporal, es perimetreo, es hábitos de seguridad en transiciones, es manejo de tecnología, es manejo vehicular, es análisis del entorno, de las circunstancias socioeconómicas, del entorno geográfico, incluso del barrio donde estás, bla, 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 rutas. O sea, de veras es un tema. No se reduce a no enseñes tu reloj. O sea, digo. Entonces, la parte preventiva es la más importante. Yo siempre he dicho que una persona que no sabe pelear, que no sabe defenderse, pero que tiene unos hábitos de seguridad muy chingones, tiene más probabilidades de sobrevivir a una persona que sabe pelear o sabe defenderse y tiene unos hábitos de seguridad bastante deficientes. Con eso los voy a dejar para que se queden reflexionando. Así de simple. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que yo creo, en mi propia opinión y experiencia, que deben ya cambiar. Que ya deben cambiar de ya. ¿Sí? Los instructores, instructoras y sistemas deben de empezar a explorar de una forma ordenada y metódica, ¿sí? Con progresión técnica y táctica, la parte teórica de seguridad y empezarla a exponer para contextualizar todo lo que están enseñando, absolutamente todo lo que se enseña a nivel físico, biomecánico, con armas y sin armas, se debe contextualizar, no se debe dejar nada al aire, porque estamos hablando de la vida de las personas y de la seguridad de las personas. Entonces, qué importante es esa parte. Y pues toda la parte técnica que ya expliqué hace un momento. ¿Ok? Entonces espero esto les sirva, les dé una idea más amplia de lo que se debe hacer. Si tú estás practicando ya en un sistema de defensa, o en un arte marcial, o en un deporte de contacto, aún más no te confundas. Que seas muy buen peleador, ¿sí? Créemelo, en todo el tema de seguridad y defensa personal, en toda la gama de escenarios de riesgo, significa muy poco. Que seas campeón de Jiu-Jitsu, campeón de MMA, que seas un gran Aikidoka, que seas un gran ninja, o que seas un Shifu, un gran Shifu de Kung Fu, o que seas medallista olímpico de Taekwondo, o que seas, incluso que seas un grado muy alto en Krav Maga, o en Defendo, o en Combatives, o en cualquier otro sistema de defensa personal. Significa muy poco si no sabes pensar, si eso no te ha enseñado a pensar. Hay artes marciales, hay profesores que enseñan de una forma muy integral, sin quererlo o queriéndolo, las artes marciales tradicionales. Profesores que por medio del karate, por medio del aikido, por medio del tai chi, por medio del kung fu, te enseñan a pensar, te enseñan a sentir tu entorno, te enseñan a fluir en tu entorno. Eso es fantástico. Sí. Eso es más beneficioso, aprender tai chi y aprender a sentir tu entorno y a tener ojos en la nuca prácticamente. Eso es más beneficioso, ese nivel intuitivo de percepción tan abierto. Abrir tus puertas sensoriales, estar activo, estar atento, con atención, no con tensión, sino con atención constante, y de ahí ir mejorando tus hábitos de seguridad.
a practicar una serie de movimientos que te hacen creer que eres Rambo y que no sabes pensar. Nada, cero. Entonces, todo entrenamiento debe de estar fundamentado en una parte mental completa. Y cuando digo parte mental es la parte psíquica a nivel práctico, a nivel intuitivo, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y si tenemos este fundamento bien establecido, podemos ir construyendo desde ahí algo más, un poco más burdo, que sería el hand to hand, cuerpo a cuerpo, armas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, les dejo ese video, espero estén muy bien, espero les sirva y pónganse a trabajar, pónganse a entrenar. Lo más importante es entrenar. Yo puse ayer un post chiquito ahí con la foto de Bruce Lee y Ip Man. Sí. Quien entrena no tiene tiempo. No tiene tiempo para estar pensando estupideces, para estar en controversias, para estar en chismes, para estar en críticas. Porque todo eso es ociosidad mental, se llama. Cuando tienes un exceso de tiempo aquí adentro y afuera, en tu cuerpo, vas a empezar a hacer pura estupidez. Si te pones a entrenar y te dedicas a entrenar, no vas a tener tiempo para eso. Vas a estar ocupado y ocupada en lo que importa y en lo que sí tiene sentido. Hasta luego.